buscar el capítulo número 7. Aleluya. Hoy he recibido una gran alegría del Señor. Me encanta cuando la iglesia da pasos al frente. Me encanta, yo me gozo. Y me alegro cuando hermanos y hermanas dan pasos al frente. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 7:15. Mateo 7:13, perdón. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús enseñaba a sus discípulos en el Sermón del Monte cómo llevar una vida agradable para Dios. Y en todas las cosas que les dijo, les explicó esto que cualquiera de nosotros entiende. Mira, Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque es fácil ir por la puerta ancha, es fácil ir por el camino ancho, es fácil perderse. Es más, las oportunidades de perderse se multiplican hoy en día. Basta con encender el móvil para que empiecen oportunidades, y en la calle, y cosas que culturalmente se aprueban, pero son oportunidades de resbalar, oportunidades de tropezar. Como dijimos el miércoles, no es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Así que Jesús enseñaba a todos nosotros a esforzarnos por entrar en la puerta estrecha, esforzarnos por caminar de una manera agradable a Dios. El camino del Señor no es tan difícil como angosto. Es fácil irse para un lado, es fácil irse para el otro. Pero Jesús dijo: mira, tienes que caminar por el camino de la vida, por el camino que te lleva a la salvación. Y entonces hace una advertencia: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque vienen disfrazados. Lo peligroso de un falso profeta es que nunca te dice: oye, que yo soy un falso. No, justamente se esfuerza por parecer que es bueno. Es como: guárdate de los billetes de 50 euros falsos. Lo mismo, guárdate de los billetes de 500 euros falsos. Ten cuidado, porque si te lo cuelan, ¿sabes que si te cuelan un billete falso, tú no puedes hacerlo correr? Tú tienes que ir al banco y entregarlo y perdiste tu dinero. Algunos dicen: bueno, como me lo dieron, ya lo doy. Pero si te cogen, es delito. Por eso dice: guárdate de los billetes falsos. Imagínate, guárdate de los falsos profetas. Guárdate. Entonces Jesús dijo: mira, hay una cosa muy importante. Por sus frutos te vas a dar cuenta. Los frutos cantan. ¿Qué clase de árbol es cada árbol? Y entonces Jesús enseñó esto. Y justamente uno de sus medios hermanos, que ni siquiera era apóstol, se llamaba Judas. No el Judas que lo traicionó, otro Judas. Era un medio hermano, o sea, un hijo de María y de José, medio hermano de Jesús, decimos. Y este muchacho Judas escribe, es el anteúltimo libro de la Biblia. Es uno de los más cortitos que hay. Y yo te invito a abrir allí el anteúltimo libro de la Biblia, que se llama Judas. Recuerda, no el traidor, es el medio hermano de Jesús. No es un apóstol, pero este hombre fue usado por el Espíritu Santo para escribir. Y sabes que él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a todos los llamados, a todos los santificados en Dios, a los que son guardados en Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor te sean multiplicados. ¿Cuántos quieren que la misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados? Y entonces dice: amados, en el verso 3, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y entonces, ¿qué pasa? Judas se ve que estaba preparando una especie de clase de estudio bíblico sobre la salvación. Y estando escritas, apágame las luces estas que están nerviosas las luces. Gracias. Entonces, ahora los veo. Entonces, Judas decía, les estoy escribiendo una clase tremenda sobre la salvación, pero miren, tengo que parar, tengo que dejar de escribir lo que estoy haciendo porque hay una urgencia. Tengo que escribirles, hay algo más urgente que la clase que yo voy a dar. Y entonces dice, me ha sido necesario escribiros animándoos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchachos, yo estoy preparándoles un estudio tremendo de la salvación, pero mira, paro porque hay algo que tengo que decirles. Tienen que pelear por la fe que una vez ha sido dada a los santos. No, está bien, está bien. No me ven, vale. Está bien, gracias, que me vean. Hay que contender ardientemente. No te puedes quedar de brazos cruzados. No te puedes quedar mirando el partido. No se pueden quedar mirando lo que hacen los demás. Hay que levantarse. Hay que actuar por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Desde el domingo pasado estamos hablando de la fe. Esa fe que viene de Dios. Esa fe que se mueve con el arrepentimiento. Esa fe que se mueve con la obediencia. Estamos hablando, y cuando Judas habla de la fe que una vez ha sido dada a los santos, está hablando de lo que Jesús enseñó. Está hablando de lo que los apóstoles enseñaron. Está hablando de todo el evangelio. Y entonces dice Judas, mira, hay que proteger el depósito que hemos recibido. Hemos recibido algo de parte de Jesús. Hemos recibido una enseñanza. Hemos recibido una palabra. Hemos recibido una visión de vida de Jesús. Ahora hay que pelear por eso, hay que defenderlo, hay que guardarlo. No dejen que se los quiten de las manos, no permitan que eso se olvide, que eso quede en saco roto. Claro. Y entonces uno dice, pero ¿qué le pasa a Judas? ¿Por qué está alerta? ¿Por qué empieza a tocar la sirena? ¿Saben que en Filipenses 1:27 Pablo le dice a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, no está hablando de pelearnos con personas. No está hablando de pelearnos con gente, de agarrarnos a los tortazos. No, lo que está diciendo es que la fe del evangelio debe ser guardada, debe ser defendida, que la fe del evangelio sufre ataques. La fe del evangelio es atacada. Y entonces Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen. No tengan miedo de las personas que se oponen a la fe del evangelio. Personas que se oponen a la palabra de Dios, no tengan miedo. Para ellos es un indicio de que se están perdiendo, pero para ustedes es un indicio de salvación. Y esto viene de Dios. Y Pablo agrega, a ustedes les es concedido a causa del Señor Jesús, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Pablo predicó el evangelio, y por predicar el evangelio, Pablo sufrió burlas, acusaciones, ataques, toda clase de cosas, por predicar a Jesús. Por decir, yo creo en Jesús, yo digo lo que la palabra de Dios dice. Así que Judas escribe a los creyentes y les dice en otras palabras, hermanos, es la hora de actuar por la fe que tenemos. Es la hora de movilizarnos por la fe que tenemos.
Y lo primero que hay que hacer es defiende lo que has recibido. A veces, quizás en un grupo de amigos hay un cristiano. Y como los amigos están en otro rollo, de pronto en una conversación, de pronto en una situación, le da vergüenza decir que es cristiano. Le da vergüenza plantarse como cristiano. Le da vergüenza decir, no, mira, en esto yo no entro. Con esto yo no estoy de acuerdo. En esto no voy a participar porque amo más a Cristo que a ustedes. Y la palabra de Dios dice que si confesamos a Jesús delante de los hombres, Jesús un día nos confesará delante del Padre. Pero si nosotros nos avergonzamos de Jesús por lo que pueda decir alguien, también Él se avergonzará de nosotros en aquel día. Y entonces el hermano Judas dice, miren, hay que defender la fe que hemos recibido, porque la hemos recibido de Jesús, la hemos recibido de Dios. Hay que defender la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios sin temor, aunque se enoje el que esté enfrente, aunque no le guste escuchar lo que tiene que escuchar. Si todos tenemos derechos a hablar, nosotros tenemos derecho a hablar la palabra de Dios. Y entonces Judas dice, mira, hay que actuar por la fe que has recibido. La fe que has recibido no es para mantenerla de incógnito, como esa película que se llamaba Cristiano de la Secreta. Era un cristiano que en el culto era cristiano, pero cuando salía parecía Superman. Tenía una doble identidad, nadie se daba cuenta que era creyente. La Biblia dice que somos luz, que somos sal los 7 días de la semana, las 24 horas. Si yo digo soy cristiano, lo soy todos los días de la semana. Lo soy a la mañana, a la tarde y a la noche. Y si no, mejor que digan no soy cristiano. Mejor que no haga el paripé de que soy cristiano. ¿Para qué? Pero si soy cristiano, soy lo que soy. Y si no le gusta al otro, lo lamento. Pero a mi Dios le agrada. A mi Dios le agrada. Y me importa más la opinión de mi Dios que la opinión de la galería. Amén. Y entonces Judas dice, miren, primero hay que actuar por la fe, hay que defender lo que recibiste porque te lo ha dado Dios. Pero en segundo lugar, es porque hay personas peligrosas. Y entonces Judas 1:4 dice, porque algunos hombres, y entonces empieza a hablar de algunas personas. ¿Y por qué Judas prende la alarma? ¿Por qué Judas toca la trompeta? Porque estas personas que habían entrado eran unos nenes. Tenían WhatsApp. No WhatsApp, WhatsApp. Eran tela marinera. Y entonces Judas porque por ahí uno dice, ¿pero qué le pasa a Judas? ¿Por qué tanta alarma? Si estamos todos bien, todos tranquilos. Y entonces Judas empieza a describir a estos personajes. Y yo te lo voy a decir muy rápido porque no tengo tiempo, pero para que entendamos con qué clase de personaje, de quién Judas estaba alertando a los cristianos de todas las épocas. Dice, primero, han entrado encubiertamente, significa se han infiltrado, no han entrado de frente, se han infiltrado. Segundo, están destinados a la condenación. Tercero, son hombres impíos, son hombres malos, de verdad son malos, no son buenos, no hay piedad real en sus vidas. Cuarto, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hacen de la gracia la excusa para vivir una vida libertina. 5, niegan al Dios verdadero, al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, es el momento de actuar por la fe, es el momento de defender la fe que hemos recibido. Porque hay personas en medio nuestro, dice Judas, y hay una traducción que lo dice muy, muy lindo.
Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite vivir una vida inmoral. Oye, Dios es bueno, Dios es misericordioso, la gracia de Dios ha venido por medio de Jesucristo, así que puedo vivir como a mí se me da la gana. Esto era lo que proponían estas personas. Y entonces Judas dice, la condena de tales personas ya fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Dios, a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Judas 1:8 dice, sexto, son soñadores que hacen cosas corrompidas. Dicen que tienen sueños, dicen que ven cosas de Dios, pero realmente son corruptos en su forma de actuar. Séptimo, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Octavo, blasfeman de las potestades superiores. Noveno, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Décimo, en lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dicho de otra manera, esa gente se burla de cosas que no entiende. Y como animales hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Onceavo, han seguido el error, el camino de Caín. Odian a sus propios hermanos. Doceavo, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Quiere decir que por dinero baila el mono. Decimotercero, perecieron en la contradicción de Coré, son rebeldes. Decimocuarto, dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿Saben lo que era un ágape? Un ágape era un almuerzo de iglesia. Un ágape era, la iglesia primitiva se reunían para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Y al comer juntos celebraban el amor del Señor. Eso es un ágape. Era una comida de camaradería, de compañerismo cristiano, de amor cristiano, donde cada uno traía lo que tenía. Qué parecido a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros queremos ser parecidos a ellos. Pero ven, y entonces dice, en estas comidas, estos personajes son una verdadera mancha. Pero ¿sabes que la traducción de mancha es una roca oculta en el agua que puede hacer zozobrar un barco? Un arrecife que puede hacer hundir tu embarcación. Y dice, decimoquinto, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y este comiendo impúdicamente, alguien lo tradujo como, en estas comidas ellos arman juergas con sus pandillas sin el más mínimo remordimiento y no tienen el menor sentido de responsabilidad con nadie más que consigo mismo. O sea, vienen a lo que vienen y quieren montar la suya en medio de una comida de iglesia. Alguien dijo, ninguna persona que esté en la iglesia debe aprovecharse, o ninguna persona debe estar en la iglesia, debe aprovecharse y mantenerse dentro de su grupito y pretender decir que es iglesia. ¿Se entiende? El egoísmo, hermanos, destruye la comunión. La comunión exige no ser egoísta. El egoísta no tiene comunión con nadie. El egoísta no tiene ninguna responsabilidad con los demás porque él solamente mira su propio deseo, su propio capricho. 16ª característica, son nubes sin aguas. O sea, muy pomposas pero no dan ni una gota de agua. Parecen muy, pero no tienen nada. No hay chicha, como decimos. 17º, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, son personas que parecen ofrecer grandes cosas, pero no son útiles para nada. 18ª, Judas 1:13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. No sé si alguna vez viste la playa después de un temporal. Vieron que el Mediterráneo es una piscina, pero cuando hay temporal hay olas.
¿Qué pasa? ¿Qué aparece en la playa después de un temporal de esto? Toda clase de basura. Y esto es lo que quiere decir. Son olas que van y vienen y lo único que dejan en la playa es basura. Son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una estrella errante es un... Si brillan es por un instante, como esas luces de los fuegos artificiales. 20ª característica, Judas 1:14. De estos profetizó Enoc diciendo: viene el Señor para juzgarlos a todos. 21º, Judas 1:16. Son murmuradores. Y me encantó, hay una palabra griega que es difícil de decir, por eso no te la digo, pero esta palabrita que se traduce como murmuradores son quejicas. Son quejicas. Siempre protestando por todo. Siempre llorando por lo que les toca vivir. Y dice, son murmuradores, son querellosos. Querelloso es otra palabrita interesante que quiere decir quejumbrosos, lamentosos. Y un tipo llamado Teofrastro, no ponga ese nombre a tu hijo. Teofrastro era un escritor de la época, escribe y miren lo que dice. El quejumbroso le dice al amigo que le trae una porción de su mesa, se levanta y dice: oye, mira acá, tengo estos filetes empanados que he preparado. Y el quejumbroso le dice: esto muestra lo tacaño que eres conmigo porque no me invitaste a comer sentado en tu mesa. Si la persona que le ama le da un beso, el quejumbroso dice: me pregunto si me estarás besando de corazón o quieres algo de mí. El quejumbroso está disgustado con Zeus, acuérdate que Teofrastro era un pagano, porque no le manda la lluvia, sino que ha tardado un poquito en mandársela. El quejumbroso, cuando se encuentra dinero en la calle, y esto lo decían en esa época, no en esta época, dice: ay, nunca encuentro un tesoro que valga la pena. El quejumbroso, cuando compra algo muy barato, después de regatear el precio al vendedor hasta agotarlo, dice: no será tan barato porque me lo ha dejado por muy poco precio. El quejumbroso, si gana un juicio, escucha esta, Teofrastro era tremendo, dice: si gana un juicio, después le empieza a encontrar faltas al abogado que lo defendió, diciendo que el abogado no dijo muchas circunstancias que eran favorables para él. O sea, gana el juicio y empieza a decir el abogado: pero tendría que haber dicho esto de mí, pero no dijiste esto otro de mí, te equivocaste. Pero si gané el juicio, no, pero yo lo hubiera hecho mejor. El quejumbroso, el murmurador, si sus amigos juntan dinero para ayudarle y le dice: hombre, alegra esa cara que hemos hecho una colecta para ti, dice: ¿para qué? Si después voy a tener que devolver el favor a todos. Tercero, andan según sus propios deseos. Van según sus propios caprichos. No hay disciplina, no hay dominio propio, no hay ningún principio, ninguna ley moral. Es un fastidio. El honor y el deber no cuentan con estas personas. No tienen ningún deseo de servir. No tienen sentido de responsabilidad. Lo único que valoran es el placer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Ya está. Y que todo el mundo me ayude a mí a pasarla bien. 24, su boca, eso sí, habla cosas infladas. Uno lo escucha hablar, es un teólogo, es un poeta. Hablan mucho.
25 adulan a las personas para sacarle provecho. Amigo, compañero de milicia, hermano querido, ¿cómo está? ¿No tendrías 10 eurillos que...? Vigésimo sexto, son burladores, no se toman en serio nada de las cosas de Dios. 27º, andan según sus malvados deseos. 28º, Judas 1:19, son los que causan divisiones. Causan divisiones. En el cuerpo de Cristo generan divisiones. 29ª, son sensuales. Y sensuales no significa que son así. Sensuales significa que son almáticos. Se mueven por sus emociones, por sus sentimientos, por sus ideas, por sus deseos. No tienen al Espíritu. 0. Espíritu Santo, 0. Y dice Judas, esta clase de personas se han infiltrado en las iglesias. Así que, hermanos, espabila y contiende ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Defiende el legado que hemos recibido. Defiende la palabra de Dios frente a estas personas. Jesús anunció, Pablo lo dijo, Judas lo remacha. Y sabes, si primero Judas le dice a la iglesia, defiende la fe que hemos recibido, lo segundo es mucho más lindo. Dice, edifícate en la misma fe. A ti te toca crecer en la fe. A ti te toca levantarte sobre la fe. Estos vienen para atacar la fe. Bueno, vale, tú plántale cara, pero tú edifícate, tú levántate, tú crece. Tú no sigas con la misma fe que ayer. Tú estás llamado a crecer a imagen y semejanza de Cristo. ¿Sabes? Estas personas, aunque parecen cristianos, no lo son. Por sus frutos es fácil reconocerlo. Su vida contradice lo que puedan decir. Pero tú, dice Judas, tú estás llamado a ser a imagen y semejanza de Cristo. Tú transfórmate a imagen y semejanza del Señor. Tú levántate sobre la fe que te permite vivir una vida diferente, una vida con buenos frutos. Y entonces dice en Judas 1:20, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y la fe, si es santísima, no viene de nosotros. La fe no es mi opinión. La fe no es lo que a mí me parece. La fe no es mi sentir. La fe es lo que Dios dice. La fe es lo que Jesús enseñó. La fe es lo que los apóstoles, es la enseñanza apostólica. No es mío, no es lo que a mí me gusta ni me disgusta. La fe es santísima porque viene de Dios. Y entonces dice, edificando sobre esa fe. Esa fe sirve para edificar. La fe que es de Dios transforma nuestra vida. La palabra que es de Dios cambia nuestra forma de entender. La palabra que es de Dios nos hace nacer de nuevo. La palabra que es de Dios nos nutre. La palabra que viene de Dios nos alimenta. La palabra que viene de Dios nos ayuda a reconocer el camino por el que caminamos. Y entonces dice, edifícate sobre esa fe que viene del cielo. No es opinión, es revelación de Dios. Y hazlo orando. Hazlo orando. Hazlo orando. Alguien dijo, el cristiano debe ser un hombre de oración. La cristiana debe ser una mujer de oración. No orar tan San Juan. Debe ser alguien de oración. El creyente por naturaleza es de oración. Y si no, tiene que plantearse si es creyente o no. Y no quiero ofender a nadie, pero hermano, si no oras cada día, plántate, ¿eres un cristiano de verdad? ¿Eres un discípulo de Cristo? Porque Jesús enseñó a orar. No, lo que pasa es que yo estoy cansado, yo tengo muchas cosas que hacer. Son excusas. Si digo que soy cristiano, vivo como cristiano. Si no, no digo que soy cristiano. El cristiano debe ser un hombre de oración
¿Por qué? Primero, porque sabe que todo hay que someterlo a Dios. Y el motivo de orar es que tenemos que poner todas las cosas delante de Dios. Y segundo, el cristiano sabe que por sí mismo nada puede. Hermanos, los motivos por los que oramos tienen que ver con que por nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? La Mujer Maravilla es una película y Superman es otra película. La vida real consiste en hombres y mujeres que creen en Cristo y saben que dependemos de Él. Dependemos de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero con Dios todo es posible. Si Dios me da una palabra, mira, esa palabra se va a cumplir. Por eso vamos orando. Orar no es un acto repetitivo, no es cumplir mis abluciones matinales y mis plegarias. Me lavo la cara, me cepillo los dientes y digo, Padre, me suelto mi rollito, ya está, ya oré. No, es hablar con Dios, Señor. Mira, pasa esto, pasa lo otro, está aquí, tengo que ir para allá, Señor, ¿qué hago? Mira lo que está ocurriendo. Sometemos todas las cosas a Dios y, Señor, necesito que tú intervengas. Esto no es para quedar bien contigo. Si tú no intervienes, estamos fritos, Señor. Eso es orar, hermano, el motivo por el cual oramos. Y sabes, dice Judas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Él sabe cómo tenemos que orar, el Espíritu Santo. Tal vez no te gusta lo que estás escuchando, pero quiero decirte que tú no estás aquí para escuchar lo que nos gusta a nosotros. No estamos aquí para hablar de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta, estamos para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es buena para nuestra vida. Aunque no nos guste, pero es buena. ¿Cuántos dicen es buena? ¿Sabes? Dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Guardaros en el amor de Dios. Permanezcan en comunión con Dios. Guárdense en obediencia a la palabra, porque el amor es guardar los mandamientos. El amor de Dios no son sentimientos. El amor de Dios es un fruto del Espíritu Santo que se guarda en la obediencia a los mandamientos de Dios. No confundamos amor con emociones. El amor puede emocionarme. El amor de Dios puede hacerme llorar. El amor de Dios puede quebrarme como si fuera una manteca, pero no es manteca el amor de Dios, ni es lágrima. El amor de Dios es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Sienta o no sienta, el amor de Dios puede estar conmigo. Conservados en el amor de Dios. Hermanos, vivimos en una cultura de emociones, de pasiones, de sensaciones, pero el amor de Dios permanece. La emoción se va, la sensación se va, la vibración se va. El amor de Dios se queda, porque Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en Dios, permanece en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y Judas dice, mira, edifícate en la fe. Plántale cara al que ataca la fe, pero tú crece en la fe, edifícate en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil, orando en el Espíritu. Consérvate en el amor de Dios. Espera, ten esperanza. Dios es misericordioso. Espera en la misericordia. Espera en Jesús. Espera en Dios. No te excites a hacer lo malo. Echa tu carga sobre el Señor, Él te va a sostener. Pero no te excites a enojarte, a enfadarte. Tranquilo, espera en Dios. Él va a actuar. Él va a actuar. Y hermanos, edificarnos en la fe no significa tirar a la basura a la gente. Eso hacían los fariseos, que no se edificaban en la fe, pero tiraban a la basura a todo el que no era como ellos. Porque dice Judas, qué lindo esto, Judas 1:22. ¿Has encontrado a alguien que duda? ¿Has encontrado a alguien que
que de pronto ha escuchado a estos personajes, de pronto está dudando, convéncelo, convéncelo. Háblale, explícale las cosas. ¿Encontraste a alguien que de pronto se le ha movido un poco la estantería? Háblale la verdad de Dios. Convéncelo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para defender la fe. Tenemos que ser capaces de abrir la Biblia y explicarle a cualquiera que tenga dudas. No se puede decir a una persona, esto es así porque yo te lo digo. No, hay que ser capaces de por lo menos decirle, mira, la palabra de Dios, el Señor dice esto. No es mi idea, no estoy para explicarte lo que a mí me parece. Tenemos que conocer este libro. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos aprender. Porque si no, ¿qué le vamos a decir a la gente? Si tú te topas con alguien que viene con la ideología de género y tan abiertamente de pronto te dice, no, la Biblia no dice que la homosexualidad está mal, ¿qué le vas a decir? Eso no vale. Hay que abrir la Biblia. Mira, fíjate el plan de Dios. Hay que mostrar los versículos. Hay que saber dónde están esos versículos. ¿Para qué? Para que pueda convencerse. A tus hijos le están enseñando esto en el colegio hoy en día, Y de nada vale que tú digas, eso está mal, caca, caca. No, porque le están dando horas y horas de ideología, y a la ideología hay que contestarle con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Cuando tú te encuentras con religiosos que proclaman que Dios aprueba la homosexualidad o la fornicación o el adulterio, como encuentras religiosos que aprueban el racismo, la trata de esclavos, fue aprobado por algunos religiosos de la época, hay que contestar con la palabra de Dios. Y hay que saber contestar, y tu responsabilidad y la mía es saber contestar con la palabra de Dios, con mansedumbre, sin gritar. Algunos que dudan, convencedlos. A otros dice, salvad arrebatándolos del fuego. Me gusta esa película de una mujer que muere y tiene dos hermanas. Una está casada y la otra está soltera. Y resulta que le deja el cuidado de los hijos a la soltera. ¿Te imaginas, no? Soltera, no sabe, y ahí empieza todo, que ella, sí, ya no pasa nada, pero claro, se empieza a encontrar con los problemas de los adolescentes. Y en un momento descubre que su hija adolescente se ha escapado. Se ha escapado y no está, y la ha engañado. Y entonces llama a la casada está con una barriga tremenda, embarazada, así enorme, la llama y aparece la casada con la bata en medio de la noche. Dice, ¿qué pasó? Dice, a ver, ¿dónde está? ¿Tienes la tarjeta de crédito? No está la tarjeta, se llevó tu tarjeta, quiere decir que va a gastar. Muy bien, va, hace pum, llama a uno, va a buscar unos chicos, dice, ¿dónde está? Tienes que decirme, y los aprieta, y los chicos dicen, y entonces van a un motel, la nena estaba en un motel con un chaval. Y entonces la embarazada, con la bata, golpea y dice, ¿servicio de habitaciones? No pedimos nada, servicio de habitaciones, y entra y dice, ya mismo te vas de allá a tu casa. No, pero te vas para tu casa, y tú, jovencito, y lo encara el tipo. Bueno, al principio se hizo el gallito, ¿no? El gallito que tenía la gallinita, pero le encara esa madre. Porque hay momentos donde tú no puedes ir a hablar, a charlar. No, mira, considera, toma la mejor decisión que estimes conveniente. Cuando alguien está por caer al fuego, no hay que preguntarle, ¿quieres que te salve? Hay que agarrarlo de los pelos, sacarlo y después charlamos si quería o no quería. Si encuentras a alguien que está por caerse en un precipicio, ¿reflexionaste sobre lo que podría pasar si te caes del precipicio? Hay que agarrarlo, sacarlo y después hablamos de su propósito, su estilo de vida, su proyecto y todas esas cosas. Por eso dice Judas, algunos hay que salvar arrebatándolos del fuego, algunos están a punto de quemarse, algunos están a punto de perderse y no hay que perder tiempo. No se puede tener tantos miramientos. Luego vamos a hablar y charlar, pero hay que salvarlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, dice Judas, tengan misericordia. Tengan misericordia. No sean duros, no condenen, pero aborrezcan la ropa contaminada por su carne. Tengan misericordia, pero no toquen
ni siquiera la ropa que está contaminada por su propio pecado. Y uno dice, ¿qué quiere decir Judas con esto? Es muy fácil. ¿Sabes? Los que estudian para salvavidas, para, ¿cómo se dice? Socorristas. ¿Saben que un socorrista, si alguien se está ahogando, tiene que salvarlo? Pero hay un momento donde tienen que saber que o lo noquea de un golpe o lo deja, porque si no se hunden los dos. Y hermanos, no tiene sentido intentar salvar a alguien y perderte tú mismo. Si vamos al rescate de alguien, tenemos que estar firmes en la fe, suficientemente firmes para no entrar en el pecado del otro. Más vale perro vivo que león muerto. Y entonces Judas lo que está diciendo es: rescata, reclama a los perdidos. Estar firmes en la fe no significa olvidarnos de todo el mundo, despreciar a los demás. No, significa mantenerme firme y por amor a Cristo haré lo que pueda para que no te pierdas. Si dudas, te convenceré. Si estás a punto de quemarte, te sacaré, aunque te tenga que dar un tortazo, en el buen sentido de la palabra. Espiritual, un tortazo espiritual. No quiero que de aquí salgan golpeadores y golpeadoras. Dijo el pastor que queda un tortazo. ¡Pah! Bueno, me dijo un pastor ayer que en Sierra Leona hace mucho calor y en los cultos hay una de las diaconisas, una de las ujieres, tiene una varita y ya está establecido. Y cuando ve un hermano durmiendo se le hace ¡pink! Y digo, no estaría mal implementar ese sistema, si estamos todos de acuerdo, ¿eh? Así que Chari, una varita larga que tiene que llegar hasta la punta más o menos, así, ¡ping! Hermanos, defiende la fe. No te avergüences de la palabra de Dios. Por quedar bien con alguien, no te calles la boca. Hablemos, aunque al otro no le guste. Hablemos, aunque no sea políticamente correcto. Hablemos la verdad de Dios. Y edifiquémonos en la fe. Crezcamos en la fe. Oremos en el Espíritu. Guardémonos en el amor de Dios. Reclamemos a los que se pierden. Actuemos a favor del que se pierde. No dejemos que alguien se pierda ahí delante de nuestras narices y diga, ya está. No, hagamos lo mejor que podamos para que no se pierda. Bueno, si insiste y si toma sus decisiones, yo no lo condeno, pero yo no toco su pecado. Judas 1 termina, verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Saben que hay alguien poderoso para guardarnos sin caída? Es Jesucristo. Hay hombres peligrosos que se disfrazan, se infiltran para apartar de la fe a los creyentes. Pero hay alguien que es poderoso para guardarnos sin caída. Dice Judas: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, cuando pecamos es porque queremos pecar. No es porque no nos quedaba otra. Nos quedaba siempre otra. Mejor dicho, otro. Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Él con la tentación siempre nos da una puerta de salida. Hermanos, cuando pecamos debemos ser responsables de nuestro pecado y no andar echando la culpa a los demás, a este, al otro. Si he pecado es porque yo decidí pecar y no acudí al que me podía librar del pecado, que era Jesús. Y eso es ser responsable delante de Dios. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Jesús de Nazaret. Él es el buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Él está con nosotros para guardarnos, para protegernos y para salvarnos. Así que
Tengamos fe de Dios, esa fe que mueve montañas. Tengámosla, hermanos. Vivamos en arrepentimiento, vivamos en obediencia. Defendamos la fe que hemos recibido. Crezcamos en Cristo Jesús. Maduremos en Cristo Jesús. Pablo dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres amadoras de sí mismos. Bueno, hombres como estos, ¿no? Pero el Señor está con nosotros para guardarnos. Como tú le explicas a tu hijo, nene, si en el colegio alguien quiere tocarte, tú no lo tienes que permitir de ninguna manera. Porque tú le enseñas que en el colegio puede haber niños malos. Tú le enseñas, ¿no es cierto? Ahora, no todos son malos, obviamente, pero tienes que decir, mira, si pasa algo me lo dices, si pasa algo tienes que actuar. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro Padre Celestial dice, hijitos, ojo al piojo. Ojo al piojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Guarda la fe, guarda la palabra, guarda la doctrina, guarda la enseñanza y edifícate. Amén. Oramos por esto. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos hace tanto bien. Gracias, Señor. Queremos bendecirte en este día, queremos darte las gracias. Hoy tenemos comida de iglesia, la oportunidad de comer juntos, la oportunidad de tener compañerismo, la oportunidad de tener amistad, la oportunidad de poder disfrutar, Señor, de un almuerzo. Gracias por este regalo que tú nos haces, Señor. No importa que tengamos poco o mucho, es importante que te tenemos a ti, Señor, y comemos juntos para poder disfrutar del amor de Cristo. Y ahora, Señor, conforme a tu palabra, ayúdanos a actuar en la fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a plantarnos firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en los principios divinos, firmes, Señor. Ayúdanos a enfrentar a todo hombre, a toda mujer que es falso, que es dañino. Ayúdanos, Señor, a reconocer los frutos antes que las palabras y las apariencias. Ayúdanos, Señor, a edificarnos en la fe. Ayúdanos a orar en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a conservarnos en el perfecto amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a reclamar a los que se pierden. Ayúdanos, Señor, a convencer al que duda, a salvar al que está en peligro. Ayúdanos a tener misericordia, Señor, pero no contaminarnos con el pecado de nadie. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos, a no ser cómplices, a no ser encubridores ni consentidores del pecado de nadie. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos darte las gracias, queremos darte la gloria. Tú eres poderoso para presentarnos delante tuyo sin mancha. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Tú eres poderoso, Señor, para preservarnos del presente siglo malo. Tú eres poderoso, Señor, y te damos las gracias, te damos la gloria. Quiero invitar a ponerte de pie. Vamos a despedirnos cantando, alabando al Señor, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para guardarnos del engaño, de la mentira. Él es poderoso para guardarnos de los hombres malos, de las personas malas. Él es poderoso para hacernos crecer en la fe, crecer en la verdad. Él es poderoso para hacernos llegar al final de la carrera. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso. Hermano, hermana, no seamos ingenuos. No seamos crédulos. No es oro todo lo que reluce. Distingamos los frutos de una vida cristiana. Vivamos como al Señor le agrada. Crezcamos dando frutos para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos los alimentos en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo de comunión en el nombre de Jesús. Damos gracias por todos los que han preparado alimentos. Gracias, Señor, por cada familia. Pedimos tu bendición sobre cada hogar.
Pedimos tu bendición por todos los que han cumplido años en el mes de junio también. Queremos, Señor, que en sus vidas haya un antes y un después. Que tú los lleves adelante, les hagas crecer a tu imagen y semejanza. Bendecimos a los que nos visitan en esta mañana. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno que escucha esta predicación.